Domingo 11 de febrero. Hermanos, es un privilegio, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, llegamos ya a este segundo domingo del mes de febrero y corresponde al sexto domingo del tiempo ordinario. Esta semana será una semana atípica, ya que el próximo miércoles estaremos haciendo una pausa en este tiempo ordinario para iniciar el tiempo de Cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza. Pero aún hoy pues estamos todavía en el sexto domingo de este tiempo ordinario. Hermanos, un saludo en la distancia, esperando pues que Dios esté bendiciendo su vida. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación y lectura del Evangelio de San Marcos. Recordará usted cómo durante los últimos domingos hemos estado leyendo el capítulo 1 de Marcos. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo el Señor, pues, primero llamó a sus discípulos, luego comenzó ya públicamente su ministerio y lo hizo en una sinagoga expulsando un demonio. Luego, ese mismo sábado, fue a casa de Simón y Andrés y fue ahí donde sanó a la suegra de Pedro. Por la mañana siguiente, mucha gente lo buscaba y dice la palabra que Jesús se fue a los pueblos cercanos para seguir predicando el mensaje del reino de Dios. Ahí, hermanos, continúa el evangelio de hoy. Y ahí es donde se nos dice que el Señor Jesús iba de camino, pero en ese camino se le acercó un leproso para suplicarle o para pedirle la sanidad. Y aquí es donde se entra o se nos presenta hoy el tema de la lepra. La lepra, hermanos, fue una de las enfermedades que ha sido considerada a través de la historia como la peor peste o la peor enfermedad. No solo por el daño físico que ocasionaba, ¿verdad? Pues se presentaba con manchas blancas en la piel, tipo escamas, las cuales ocasionaban obviamente mucho dolor y sufrimiento a quien lo padecía. Obviamente, pues eso generaba mucho sufrimiento que llevaba pues muchas veces a la muerte. Pero también el otro punto y el otro daño que ocasionaba era el daño de marginación y el daño religioso, pues a la persona que se le consideraba leprosa se le marginaba y se le consideraba impuro y pecador. Es más, debo contarle que la palabra lepra en hebreo se dice tzara, y tzara lo que significa es castigo de Dios. Por tal razón, a quienes les daba o se contagiaban de la lepra, se consideraban personas castigadas por Dios. Y era ahí donde los judíos decían: bueno, si a este hasta Dios lo está castigando, ¿y yo por qué lo tengo que tratar bien? Y los trataban muy mal. Ahora, ¿qué pasaba cuando una persona era contagiado con la lepra? Debía de ir al sacerdote y era quien lo examinaba
Y al notar que se encontraba en él ciertas pruebas o ciertos rasgos de tener lepra, lo declaraba leproso y por tal razón lo declaraba impuro. Esta persona debía de salir de su casa y obviamente de la ciudad e ir a vivir en los montes, en cuevas, ¿verdad?, donde habían otros leprosos. Pero claro, pues entre ellos ya estaban leprosos, entre ellos no importa que se contagiaran porque pues ya estaban todos así. Y no podían en ningún momento acercarse a la ciudad, ni mucho menos tocar a una persona sana. Por tal razón, el leproso estaba condenado a morir y solamente podía vivir de la mendicidad, ¿verdad? Ya que las personas pues les llevaban comida y desde lejos les aventaban la comida porque no podían acercarse a ellos. Es claro como el libro del Deuteronomio, juntamente con Levítico capítulo 20, dice que debía de vestir con harapos y con la cabeza cubierta. Y da otras instrucciones para las personas que padecían lepra. Hoy en día, hermanos, nosotros sabemos que la lepra es ocasionada por el bacilo de Hansen. Y claro, hoy tiene tratamiento. Aunque debo recordarle que por ser obviamente tiempos difíciles y sin poco avance tecnológico y científico, ellos pues no tenían muy claro, ¿verdad?, lo que era la lepra, porque a toda mancha en la piel o a veces todo proceso de hongos o a veces situaciones de pues alergias, ellos lo consideraban lepra. Y claro, debían de ir al sacerdote, pero ¿por qué tenía que ir al sacerdote? Porque recuerde que no habían médicos y como era un sistema teocrático, todo giraba en torno a Dios. Y era el sacerdote, el juez, el médico, el que gobernaba y ejercía toda autoridad. Por tal razón es que era enviado al sacerdote. Ahora, ¿por qué los enviaban a las cuevas o a los montes? Hermano, porque no habían hospitales o lugares para resguardar estas personas, ¿verdad? Yo creo que un ejemplo claro para que podamos entender un contagio o una enfermedad contagiosa fue lo que pasamos hace 4 años, cuando todos y todo el mundo fue testigo de la pandemia del COVID-19. En muchos lugares, como nuestro país, El Salvador, se construyeron hospitales para que aquellas personas que eran contagiadas con el COVID eran aislados en esos lugares y habían personas que los cuidaban, pero que tenían trajes especiales, ¿verdad?, los cuales pues los utilizaban para no contagiarse ellos. Pero vea, o sea, eso es hoy en el siglo XXI. Pero ¿cómo hacían en tiempos de Jesús? No habían hospitales, no habían trajes de bioseguridad, no había sistema de conocer. De hecho, ellos no conocían de virus, ellos no conocían de microbios, de bacterias, todo ese tipo de cosas que hoy sí la ciencia ha descubierto. Por esa razón es que vemos cómo la lepra era una situación muy difícil para una persona cuando era contagiado. Ahora, hoy en el texto del Evangelio se nos presenta entonces un hombre que está leproso y vea que se le acerca y se pone de rodillas y consciente de su situación le dice: si tú quieres, puedes curarme. Hermano, en esa frase le dijo, solamente le dijo 4 palabras, pero con esas palabras le dijo mucho. ¿Por qué razón? Veamos lo que le quiso decir o lo que le dijo. Primero, reconoció en verdad que el milagro dependía de la voluntad del Señor Jesús. Reconoció que Jesús podía sanarle, pero que dependía de su voluntad. Y eso es importante, fíjese, porque en nuestras oraciones nosotros tenemos que pedir
Tenemos derecho. El Señor dijo, pidan y van a recibir. Pero ojo, muchas veces lo que se nos olvida es que tenemos que pedir y que debemos de someternos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que no siempre, le cuento, es nuestra voluntad. Isaías 55 dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y la voluntad de Dios no es nuestra voluntad. Muchas veces nosotros en nuestra voluntad pedimos, pero pedimos egoístamente. Pedimos muchas veces motivados por la ira, por la venganza, a veces por la ambición. Sin embargo, la voluntad de Dios es hermosa y es siempre para bien de nuestras vidas. Por ello, vemos como lo primero que este hombre le dice es, si tú quieres, o sea, se lo dejó a la opción del Señor. Hermano, eso también es lo que nosotros debemos de hacer. El pedir siempre que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero también le dice, si tú quieres, puedes curarme. O sea, él estaba consciente que Jesús tenía el poder, la autoridad para poder sanarle. Y hermano, ese es otro punto en nuestra oración, especialmente en esas oraciones de sanación que hacemos. Debemos de estar conscientes que no importa la enfermedad, no importa el problema. Para Dios, hermanos, es igual que sanar una gripe, que sanar un cáncer. Para Dios es igual sanar una enfermedad terminal que una enfermedad viral. Es lo mismo. Pero es importante que nosotros podamos comprender la razón y obviamente el propósito de Dios en sanarnos. Ahora, veamos cómo aquí se nos presenta la voluntad de Jesús. Dice la palabra, Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, sí quiero, sana. Veamos cómo el Señor Jesús hizo varias cosas. Número 1, se compadeció de él. O sea, el Señor fue movido a compasión. Y ese es otro elemento maravilloso. Porque eso nos enseña cómo el Señor Jesús es compasivo. Compasivo con el necesitado. Compasivo con el enfermo. Compasivo con el que está pasando tribulación. ¿Sabe que esto es importante que nosotros lo sepamos? Porque hay personas que piensan que Dios los ha agarrado como hijos de crianza, como dicen algunos. Yo a veces visito hermanos enfermos y me dicen, ay padre, mire, Dios me ha agarrado como pelón de hospicio. No sé qué significa eso. Pero cuando me dicen eso es como que Dios los ha agarrado a darles y a darles y a darles. Pero fíjese que el Dios de la Biblia es un Dios compasivo. Es un Dios misericordioso. Es un Dios que siempre se va a compadecer de nuestras vidas. Pero también dice, le extendió la mano y lo tocó. Vea, a estas personas nadie las tocaba porque tenían miedo de quedar contaminados o ser contagiados por la enfermedad. Jesús no anduvo con esas cosas. Jesús no anduvo con temor de contagiarse. Al contrario, lo tocó. Y el tocarlo, a él le dio ánimo, pero también le dijo, si quiero, sana. El tocarlo le dio la sanidad. Y le dijo, si quiero. Y hermano, esto es hermoso. Porque puedo recordarle que la voluntad de Dios, y esto es para usted, hermano, que probablemente esté enfermo. Mire, muchas personas piensan que la enfermedad es la voluntad de Dios, fíjese. Hay personas que están mal, a veces están muy enfermos. Y dicen, ay, me siento muy mal, estoy muy grave. Pero dicen, pero que se haga la voluntad de Dios. Y ellos, al decir eso, asumen que estar así es porque Dios quiere que así estén. O sea, ellos asumen que estoy enfermo, pero es Dios el que me tiene así, y como es Dios el que me tiene así, pues está bien, lo acepto. Pero eso no es lo que dice la palabra. Porque, hermanos, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos, que nosotros seamos sanos. Mire que el Señor le dijo, sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra
y quedó limpio. Oiga, inmediatamente el Señor le sanó la piel. Le sanó, le restauró la piel. Y quedó limpio. Y ya estaba el milagro. Pero recuerde que este hombre, pues, un sacerdote lo había expulsado. Y ahí no hay tales de que, bueno, me voy para mi casa. No, había que regresar y seguir todo el proceso. Y por eso es que el Señor le dijo, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. O sea, el Señor le hizo el milagro, pero respeta la ley, respeta la autoridad del sacerdote y le dice, ve y preséntale la ofrenda que decía el libro de Levítico, y que sea el sacerdote el que te examine, y cuando te examine, él pueda incorporarte a tu familia. Pero vea, aquí se nos da una enseñanza bien maravillosa, fíjese. Insisto, pareciera como que esto es para los enfermos. Pero yo he escuchado personas, hermanos, que dicen, yo estoy enfermo, pero yo no voy al médico, porque mi médico es Dios. Y yo por eso no voy al médico, porque es el Señor el que me va a sanar. Y mire, aunque esas palabras suenan muy cristianas, fíjese que no son tan cristianas como parecen. Sí, porque esas palabras suenan profundísimas, ¿no? El que alguien diga, no, yo no voy al médico porque mi médico es Cristo. Cualquiera puede decir, gloria a Dios. Sí, pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Una vez más, la misma palabra de Dios dice que Dios le ha dado al médico la sabiduría para ayudarle a encontrar la salud. Y por esa razón es que nosotros debemos, es cierto, es hermoso y es necesario confiar en Dios y que el Señor me sane. Pero es el médico, a través de la tecnología, a través de la ciencia, que va a confirmar la sanación. Es el médico, a través de la ciencia, que va a dar testimonio que en realidad ahí hay sanidad. Entonces, por esa razón Jesús le dijo, ve al sacerdote, preséntate, que el sacerdote te revise y que él pueda declararte puro para que regreses a tu casa. Esto nos deja también otra enseñanza, y es que la obra de Dios es una obra completa. El Señor no deja las cosas a medias. El Señor no lo iba a sanar y dejarlo en el monte, no, al contrario. El Señor lo sana, pero también lo reintegra en su casa, en su familia, en su sociedad, en su vida. Y por esa razón dice que aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, aunque el Señor se lo había prohibido, que Jesús, dice, ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Notemos un último detalle por el tiempo. Anteriormente, cuando el hombre estaba leproso, era él el que estaba en los suburbios de la ciudad. Era él el que ya no podía entrar a la ciudad porque estaba enfermo. Hoy, que Jesús lo ha sanado, él entra y se incorpora a la sociedad y a su familia, pero ahora es Jesús el que ya no puede entrar. Notemos cómo el Señor tomó su lugar. Ahora el Señor está afuera y el hombre está incorporado a su familia. Pero hermanos, eso fue lo que Jesús hizo, tomar nuestro lugar, y en el mejor lugar donde lo tomó fue en la cruz, porque era en la cruz donde nosotros teníamos que morir por pecadores, por malvados, pero fue el Señor Jesús el que puso su nombre, el que puso su vida a cambio de la nuestra. Por eso debemos de ser agradecidos y por sobre todo darle la gloria a Dios, porque el Señor vino y tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar para que nosotros, y llegó a ser como uno de nosotros, para que nosotros ahora tomemos su lugar y seamos como Él es.
santos y por sobre todo con comunión con el Padre. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.